Mis amados hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes en esta bonita mañana de domingo. Así lo recibo y reciban ustedes un fraternal saludo de su hermano en Cristo. A mis amados pastores y a todos ustedes, Ministerio de la Reconciliación, nuevamente gracias por la confianza y por permitirnos subir aquí a esta plataforma a hablar con temor y con temblor en nombre de nuestro Señor Jesucristo, de parte de Él, pero teniendo conciencia de que estamos delante de Él. Y en esta oportunidad vamos a hacerle seguimiento al tema que se iniciara el domingo anterior. O sea que esta sería la segunda parte. El pastor mencionaba hace un instante que eran 3 porque hubo un mensaje preliminar, un viernes de ayuno que tuvimos aquí, y el Señor tuvo a bien que el domingo anterior lo repitiéramos. Se constituyó en la parte 1 del mensaje. Hoy sería la parte número 2. ¿Cuántos trajeron cuadernos de notas? ¿Cuántos trajeron sus esferos? Bueno, nos ponemos en las manos del Señor y con su ayuda vamos a redimir bien el tiempo. El título del tema es Sed imitadores de Dios como hijos amados. Parte 2. Repetimos, sed imitadores de Dios como hijos amados, parte 2. Y vamos a la lectura inicial. Si tienes tu Biblia a la mano, me acompañas a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5. Capítulo 5, y vamos a leer los 2 primeros versículos. Dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Señor, bendiga su palabra en esta mañana. Y para abrir esta segunda parte de este tema, vamos a hacer un breve recuento de lo que se cubrió la semana anterior. Con la ayuda del Señor será breve. Nos centrábamos en el primer versículo de estos 2 que acabamos de leer y en 2 términos específicamente. El verbo imitar, de donde se desprende el término imitadores, y la expresión hijos amados. Y decíamos en esa oportunidad que si tú consultas el diccionario de la Real Academia de la Lengua, te va a decir que imitar es hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Decíamos en esa oportunidad que imitar no es un mal ejercicio. De hecho, la Biblia en varias oportunidades nos estimula a que imitemos. Imitemos la fe de nuestros pastores. Pablo en cierta ocasión dijo: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Decíamos que el problema no estaba en imitar. Imitar no es malo. El asunto está en el cuidado que debemos tener cuando escogemos al modelo al que vamos a imitar. Si el modelo es malo, si el modelo es equivocado, la imitación no puede ser buena, no puede ser un buen ejercicio. Y aquí nos están llamando a imitar al mejor de los modelos, a Dios mismo, a nuestro Creador, a nuestro Padre, a nuestro Hacedor. Pero decíamos que no lo vamos a imitar de cualquier manera, no lo vamos a imitar conforme a nuestro parecer. Aquí se nos recalca vez tras vez que la manera siempre la pone Dios, el cómo siempre lo pone el Señor. Y dice que debemos imitar esta porción de la Escritura a Dios como hijos amados. Pasábamos al siguiente análisis de la expresión hijos amados. Decíamos, bueno, tenemos que entender lo que es un hijo amado para poder imitar a Dios como Él lo quiere. Yo necesito saber qué es un hijo amado. E íbamos a las Escrituras y decíamos, bueno,
el modelo de hijo amado por excelencia en las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. La misma Escritura da testimonio de eso y leíamos pasajes como en Mateo 17, donde el cielo mismo con voz audible daba testimonio de quién era Jesús para con el Padre en el monte de la transfiguración. Esa voz se escuchó en esa ocasión donde decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y era una voz que los tres que la escucharon ya les era familiar, porque había sido la misma voz que durante el bautismo en el Jordán, cuando Cristo fue bautizado, esa misma voz se escuchó con las mismas palabras: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces decíamos en esa oportunidad, con estas dos porciones de la Biblia como soporte, que un hijo de Dios era alguien que traía complacencia al corazón de Dios. Alguien en quien Dios se complace es un hijo amado. Si ese hijo no le produce complacencia al Padre, no es un hijo amado, no es un hijo a quien Dios ama. Y el segundo punto que tocamos en esa oportunidad es que un hijo amado es un hijo que hace siempre lo que a Dios le agrada. Citábamos en esa oportunidad Juan capítulo 8, del 26 al 30, y resaltábamos algunas expresiones donde Jesús dijo en la primera de ellas: lo que he oído de él, hablando del Padre, esto hablo al mundo. Es decir, yo calco, yo imito, yo copio lo que le escucho al Padre, porque el Padre es mi modelo. Yo no hablo conforme a mi parecer, sino conforme a lo que he escuchado del Padre. Dice: según Él me enseñó, o según me enseñó el Padre, así hablo. Y decíamos que esta actitud, Dios se agrada de esta actitud, y esa actitud garantiza la presencia del Señor en la vida de un ser humano, en la vida de un hijo suyo. Porque Él cerraba diciendo: porque el que me envió conmigo está. Y decíamos, eso es presencia. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso es un hijo amado, en el que Dios se complace y que hace siempre la voluntad de su Padre. Ahora, la porción inicial nos llama a que seamos ese tipo de hijos amados y que imitemos a Dios. Y dentro de todos los atributos que Dios tiene, nosotros en esa ocasión en particular nos centrábamos en su dadivosidad, en su generosidad. El pastor lo mencionaba hace un instante en el segmento de la siembra. Dios es un dador alegre. Y decíamos, bueno, si queremos imitar a Dios en esa actitud de dar, y no cualquier cosa, sino dar cosas buenas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ver cómo lo imitaba Cristo en esa área. Así como Cristo imitaba la generosidad del Padre, así estamos llamados nosotros a imitarla. Dios es invisible, Dios es espíritu, pero en un momento de la historia Él se hizo carne. Él se envasó en un cuerpo y nos modeló cómo es que le debemos imitar. Y eso lo hizo en la vida, en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos que esos atributos de generosidad, de dadivosidad, estaban corroborados en la Biblia por pasajes como Santiago capítulo 1, 17. Lo citábamos, ustedes los que toman apuntes, yo sé que los tienen allí. Y dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y citábamos 3 porciones más de las Escrituras en el Nuevo Testamento, Mateo 7, del versículo 7 al 11, donde decía que si los seres humanos, siendo malos, sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden. Y el énfasis estaba marcado en el verbo dar, 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 dar. Pedid y se os dará. Era la instrucción que Cristo daba en esa porción de la Escritura. Citábamos también primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, 17, donde
por el Espíritu, el apóstol Pablo, le daba un consejo a los ricos de este siglo, a los ricos de este mundo. Y más que un consejo, él le decía: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y recuerdo que hacíamos un ejercicio, el Señor nos movía a hacer un ejercicio mental, un inventario de todas las cosas buenas que nosotros hemos recibido. Y eso llenaba nuestro corazón de gozo, porque Dios es un Dios generoso. Mencionamos que dentro de todas las cosas buenas, materiales, cosas que son necesarias en esta vida, se pueden contar por cientos, por miles y por millones sus dádivas para con nosotros, pero que había algo que era el mayor bien que Dios nos había dado, y era la salvación. Y recordábamos que en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, en un acto de generosidad, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, vemos en Dios, con esto que este recuento que estamos haciendo, una predisposición natural en Él a dar, y no dar de cualquier manera ni cualquier cosa, sino de manera abundante y lo mejor de lo mejor. De hecho, cuando Dios se manifestó en carne, dice en la vida de Jesucristo, dice que Jesucristo fue ungido por el Padre, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esa es una actitud constante. Dice la palabra que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Decía el pastor hace un instante, el que más amaba, o lo que más ama a Dios, su Hijo, su unigénito, no lo escatimó. Es decir, no lo entregó con limitaciones o con limitantes o con medidas, sino que nos lo entregó todo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hacemos este recuento porque esa actitud de generosidad es la que nosotros estamos llamados a imitar. No de cualquier manera, sino como hijos amados. Entonces analicemos algunos aspectos en los que Cristo imitó al Padre para que nosotros podamos seguir ese ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? El domingo anterior alcanzamos a cubrir dos aspectos o dos áreas. Y la primera de esas áreas tiene que ver con nuestro cuerpo físico. No vamos a repetir todo lo que dijimos en esa oportunidad, porque el mensaje quedó colgado en la plataforma de YouTube, en nuestro canal. Pero decíamos que en esa primera área en la que Dios quiere que le imitemos, así como Cristo le imitó, es en la forma en que nosotros ofrendamos nuestros cuerpos, entiéndase, nuestros cuerpos físicos. Decíamos, citando pasajes como Romanos 12, del 1 al 2, no lo busques, yo lo voy a leer porque fue lo que cubrimos la semana anterior. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Citábamos Romanos capítulo 6, unos 6 versículos antes, que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, los del cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. Resaltábamos en ese momento que los miembros de tu cuerpo, tu cerebro, tu cabeza, tus ojos, tu boca, tu lengua, tus manos, tus pies, Dios espera que se las ofrendemos, cada uno de estos miembros, que se los ofrendemos completamente, sin ningún tipo de reservas. Porque Dios quiere gobernar en cada área de tu vida, en tu dieta, en la forma en que te alimentas, en la forma en que me alimento, en lo que como.
en lo que veo, en lo que consumo con la vista, en lo que ingiero. Dios quiere regularlo todo, pero no para aguarnos la fiesta, no para hacernos gente depresiva o aburrida, sino todo por el contrario, para impartirnos vida, porque Él es la vida, Él es el que tiene la llave y el secreto para que nosotros en cada área de nuestra vida seamos felices, vivamos a plenitud y estemos realizados. A Dios le interesa que tú le ofrendes y que yo le ofrende mi cuerpo para Él enseñarnos a cómo gozar de un rato de esparcimiento en familia, con los amigos, con los hermanos. Él está interesado en enseñarnos cómo entretenernos, porque no todo es trabajo, Él lo sabe. Él instituyó tiempos de reposo, tiempos de descanso, y hay veces nosotros no respetamos eso y ofrendamos nuestro cuerpo solamente al trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y estudio, porque necesito acumular más títulos y necesito más diplomas y necesito que me aumenten el sueldo y si no estudio. Son cosas legítimas. Pero aquí lo que el Señor está haciendo es ponernos todo en la perspectiva real y que haya prioridades para que nuestra vida sea un perfecto equilibrio como lo fue la de Jesús. Jesús no fue perezoso, Jesús trabajó, tuvo un arte. No es que estamos diciendo aquí que trabajar es malo, pero Él tenía bien claras las prioridades. Y Él sabía que en los negocios del Padre era que le convenía a Él estar. Y si Dios nos da el tiempo y nos ha dado este lugar precioso, este es un espacio propicio para que nosotros vengamos servicio tras servicio y le ofrendemos nuestros cuerpos. Esto no es algo que se hace un solo día. Esto es a diario, a diario, a diario, a diario. Y llevaremos gloria al Padre. Dios se preocupa por la manera en que nosotros vestimos. Decíamos en esa ocasión, hay que vestir con pudor, guardando el pudor, representando bien el reino al que Él muy generosamente nos ha permitido entrar y del que nos ha permitido ser parte por la fe en Jesucristo. Esa era la primera área de la que hablábamos y mencionábamos una segunda área, creo que la alcanzamos a cubrir, y es el hecho de que Dios quiere que nosotros le demos en abundancia, con generosidad, con liberalidad de nuestro tiempo para dedicarlo a la oración. Y así como en el área anterior, Cristo nos dejó un modelo a seguir porque Cristo entregó su cuerpo. ¿Recuerdan cuando Él instituyó la cena del Señor? Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. No, yo voy a entregar una pierna nada más, o yo voy a entregar, no, Él se entregó todo por amor. En esta área de la oración, Cristo también nos dejó modelo de cómo imitamos hábitos que son buenos. Citábamos en esa ocasión Lucas capítulo 6, verso 12, solamente para tocar un botón, como se dice popularmente, de cómo era la vida de Cristo en esto de la oración. Dice Lucas 6:12, en aquellos días Él, o sea Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Una noche entera orando al Señor. Esa es una porción que cada vez que yo leo yo soy confrontado y me hago la misma pregunta. Joao, ¿cuántas noches has pasado tú orando al Señor? No para competir con nadie, sino que sea un ejercicio que se desprenda de entender que en ese hábito hay vida, en ese ejercicio hay vida, en ese ejercicio hay deleite, porque dice la palabra que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra. Entonces Cristo siguió ese ejemplo y a lo largo del Nuevo Testamento el Señor conmina, estimula a sus hijos a que oremos sin cesar. Recordábamos pasajes como el que está en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. La parábola que el Señor mismo comparte en Lucas 18, donde habla de la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Esa es la parábola de la viuda y el juez injusto.
En Romanos 12 recordábamos que el Señor nos estimulaba a través del apóstol Pablo a ser constantes en la oración. En Efesios 6, a través del mismo apóstol Pablo, se nos recuerda que hay que orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice después al cerrar ese versículo 18 del capítulo 6, velando en ello con perseverancia. Estamos llamados a imitar esto. Yo sé que esta área especialmente es un gran desafío para nosotros los creyentes. Porque sabemos que ahí hay vida, sabemos que ahí hay plenitud de gozo, sabemos que eso nos conviene, sabemos que eso deleita al Padre, sabemos que ahí hay dirección, hay guía, pero aún así hay algo en nosotros que se resiste. A veces inconscientemente, a veces consciente. Tú te propones orar, no sé si te ha pasado, te dispones y empieza como una pesadez en todo tu cuerpo y un sueño y una bostezadera, y previamente has estado involucrado en cualquier tipo de actividad y alerta con tus sentidos bien activos. Dices orar y algo pasa allí. Porque hay una naturaleza en nuestro primer nacimiento, y dice la palabra que cabalga por nuestros miembros, que se resiste a todo lo que es Dios. Y aparte de eso hay fuerzas demoníacas, hay fuerzas satánicas que se oponen a este ejercicio. Y para algunos es más interesante pasar los minutos y las horas consultando los estados de WhatsApp para ver qué hizo fulano, a dónde viajó mi tía, los egresados del colegio, cómo la están pasando, qué tanto han cambiado después que nos graduamos. Los memes, los chistes, las aletas de tiburón. Y se nos pasan los minutos, ¿cierto? ¿O es solo a mí el que le ha pasado eso? Y después se descubre uno con tremenda vergüenza delante del Señor. Que después voy a orar e hilvanas 3 o 4 frases raquíticas, como dice nuestro pastor, y ya ha dormido. Pero 3 horas en WhatsApp. El Señor quiere que, así como en pasajes de nuestra vida le dedicamos tiempo a estos aplicativos y a estas redes sociales, se lo dediquemos a Él, porque los aplicativos no producen vida. Cristo produce vida y vida eterna y vida en abundancia. Dale un aplauso con la esperanza. Con la esperanza de que Él nos persuada, nos convenza de una vez y para siempre que no hay mejor ejercicio que la oración, no hay mejor deleite que la oración. Hermano, ¿y usted está en contra de la tecnología? No. Es necesaria, bendecimos a los que han desarrollado todos estos aplicativos que de cierta manera nos hacen la vida más fácil, más práctica. Pero no nos podemos olvidar de cuál es la prioridad, y la prioridad es imitar a Dios como hijos amados. Esa debe ser nuestra prioridad, y después todo lo demás encaja en su lugar, en el lugar que debe encajar. Ese fue el segundo punto que tocamos la semana anterior. Hasta aquí hicimos un breve repaso, por eso vieron que íbamos rápido y algunos querían tomar apuntes, pero como les mencioné, el video, la primera parte está en nuestro canal. Vamos a una tercera esfera de nuestras vidas en la que Dios quiere que le imitemos, así como Cristo le imitó. Y si estás tomando apuntes, Dios quiere que seamos generosos al ofrecerle alabanza. ¿Cómo nos gozamos todos en este tiempo de alabanza previo a la administración de la palabra, cierto? Cómo Dios exaltaba o nos llevaba a que exaltáramos más bien su trono de gloria. Quiero que me acompañen al Salmo 48. Salmo está en el Antiguo Testamento. 48.
Mientras tú lo buscas, permíteme hacer un comentario, porque es posible que algunos hayan venido con ciertas expectativas en esta mañana. Algunos, no, yo vine para que el Señor me hablara y el Señor me librara de todos los males. Yo vine para que el Señor me muestre si el otro año yo voy a viajar como hace rato no viajo. O yo vine para ver si me dan 2 o 3 pasos de cómo aumentar mis ingresos mensuales y cómo salir de la situación. Motivaciones que son legítimas, no lo digo para burlarnos si algunos vinimos con esas motivaciones en esta mañana, ni para hacer mofa. Son cosas legítimas, es bueno querer tener un mayor ingreso y yo creo que está en el corazón de Dios también. Es bueno, si Dios te lo permite viajar, viaja. Pero en última son cosas de aquí, de la tierra. Y estamos hablando de cosas espirituales que a la mente natural le pueden sonar como irrelevantes, como cosas que no son importantes. Pero déjame decirte, de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar ahora de la alabanza, es de lo más relevante. Porque cualquier cosa que Dios nos pueda dar a nivel físico, a nivel material, la rentabilidad de eso, el beneficio, el provecho, es poco, porque está limitado por el tiempo. Pero las cosas espirituales, la rentabilidad es eterna si uno las atesora desde este momento de la vida. Mira lo que dice esta porción. Ahora te digo para que no sientas tentado a buscarla. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Alguno puede decir, no, hablaron del cuerpo, vamos a ver si me dan 3 pasos para conseguir la figura esbelta que yo tenía hace algunos años, antes de casarme. Y es bien, tú y estamos llamados a cuidar el templo, pero en últimas las cosas físicas, no que no hay que ejercitarse, no que no hay que llevar el templo al gimnasio, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, pero la rentabilidad de eso dura, ¿qué? 80 años en lo más robusto, 85. Pero cuando uno se ejercita en la oración, cuando uno se ejercita en la alabanza, eso tiene promesa de este siglo presente y del venidero también. O sea que a esto con mayor razón hay que dedicarle tiempo. Si yo le dedico tiempo al gimnasio, si yo le dedico tiempo a cuidarme, a contar las calorías, lo que consumo, la cantidad de grasa, con mayor razón debo ejercitarme en esto. ¿Cómo es que se alaba al Señor? ¿Cómo oro? ¿Cómo le ofrendo mi cuerpo? ¿Cómo lo honro con mis diezmos, con mis ofrendas? ¿Sí están entendiendo, mis hermanos? Porque no quiero que nadie esté aquí decepcionado. Yo vine esperando una palabra profética. Bueno, esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en atender, como una antorcha que va en aumento su luz hasta que el día es perfecto. Esto lo necesitamos todos. Cierro el paréntesis. Tercer punto es la alabanza, ¿cierto? El Señor quiere que imitemos su generosidad y la de Cristo al alabar. Vamos a Salmo 48, decíamos, 48, verso 1. Dice, grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Vamos a entender un poquito lo que es la alabanza. Igual, si tú buscas el significado en un diccionario de la Real Academia o en un diccionario bíblico, vas a encontrar que alabar es dar gloria, elogiar, dar el crédito a alguien por algo bueno. En este salmo nos está diciendo que tú y yo alabamos a Dios por su grandeza, porque Él es grande. Esa es la razón por la que tú y yo alabamos al Señor. Y cuando
concluía la alabanza. Yo sé que muchos escuchamos a nuestra hermana Inés ofreciendo a Dios sacrificio de alabanza, y una de las cosas que salía por su boca, hermana Inés, usted lo recuerda, decía: grande, grande es el Señor, grande es el Señor y misericordioso. Nosotros alabamos a Dios no por nuestro estado de ánimo, no por la circunstancia por la que estemos pasando. Nosotros no alabamos a Dios porque nos pagaron la quincena, o porque tenemos las primas, o porque estamos gozando de buena salud. Todo eso nos lo da Él y hay que ser agradecido. Pero más allá de todo eso, lo alabamos porque Él es grande. Y lo que el pastor leyó en la lectura inicial, los que estuvieron desde el principio, yo decía: ahí está la grandeza del Señor, todo lo que Él ha hecho. Por eso es que se merece la alabanza. Por eso es que hay que alabarlo. Y eso no cambia, porque ya eso fue hecho. O sea que nuestra alabanza es proporcional a la grandeza de Dios, y como Dios es infinitamente grande, o sea, tu alabanza y la mía no deben ser limitadas, deben ser continuas. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 2023, 2024, si Él nos da vida. Quiero que me acompañen a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Vamos a ver, verso 11. Hoy hablaba Dios a través del hermano Jairo acerca de que el enfoque hoy estaba en la alabanza, en el trono del Señor. Mira el versículo 11, capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Estamos allí? Dice: y miré, este es Juan que recibió esta visión del Apocalipsis, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. Estamos allí, ¿verdad? Y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, ¿y qué más? Y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea nuevamente la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vamos a leer el 14. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, el que está aquí en esta mañana. No subestimemos, no le quitemos valor a esta disciplina de alabar. Y hermanos, y los que son los que de la tierra les gusta estudiar y hacer estudios, aún no creyentes, no siendo creyentes, psicólogos han analizado esto de la alabanza, el efecto de la alabanza, y dicen que la alabanza en medio de los creyentes tiene como beneficio que en tu aspecto psicológico, en tus emociones, te da una actitud positiva y una forma de enfrentar y ver la vida de una manera positiva. Es decir, el que se ejercita en la alabanza tiene otra visión del mundo que aquel que se vive quejando, que aquel que vive murmurando, que aquel que le echa la culpa al gobierno, al presidente de turno, al alcalde, a la situación, al calentamiento global, a esto, a lo otro. Y si eso lo corroboran los psicólogos, yo acá desde la parte espiritual digo, bueno, es necesario. Y de hecho, miren cómo empezamos nosotros los servicios.
Y si tú has venido a un servicio de oración, ¿cómo es la oración inicial? La de apertura, una oración de reconocimiento a lo que es Dios, a sus atributos y a su grandeza. Mi hermano, y eso tiene que ser así. Cuando tú empiezas una oración de esa manera, alabando al Señor, eso tiene un efecto, tiene que tener un efecto positivo en tu fe, va aumentando porque tú estás contemplando su grandeza. Cuando llegue el momento de traerle las peticiones, tu fe está robustecida y tú vas a creer lo que estás pidiendo. Y si lo pides creyendo, lo vas a recibir, pero previo hubo un ejercicio de alabanza. ¿Tú recuerdas la oración modelo que Cristo nos dejó, el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Antes de pedir, hay un momento para santificar. Santificado sea tu nombre. Contempla la grandeza del Padre, su generosidad, su misericordia, como resaltaba la hermana. Y cuando llegue el momento de las peticiones, nuestra fe va a estar tan potencializada que vamos a creer lo que estamos pidiendo y lo vamos a recibir. Hay veces nos colgamos en este examen, hay veces nos sentimos atribulados y vamos enseguida a las peticiones. Eso nos ha pasado a todos. Uno dice, yo no tengo ganas de alabar, yo siento, mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo Jesucristo en una ocasión, ¿cierto? Pero cuando uno analiza eso, el contexto, antes de él llegar a ese estado a pedirle al Padre la petición que le hizo, él había cantado con los apóstoles, con los discípulos. Déjenme ver si lo encuentro por acá. Vamos a Mateo capítulo 26. Porque Cristo es nuestro modelo. Cristo alababa al Padre. Mateo capítulo 26. Esas son horas previa a que él fuera entregado, traicionado por Judas y que fuese aprehendido para luego ser crucificado. Él cenó, instituyó la cena durante la Pascua con sus discípulos. Y después que instituyó la cena dice lo siguiente. Vamos a leer solamente el versículo 30 para centrarnos y no dedicarle mucho tiempo al contexto, sino centrarnos en el punto. Estamos allí, 26:30. Dice, y cuando hubieron cantado, ¿qué? El Señor, después de la cena, después que cenaron, después que Él profetizó lo que venía, ellos cantaron el himno. Salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Él tuvo un tiempo de alabanza con el Señor. Y después si tú sigues leyendo ya del 36 en adelante es cuando Él le va a presentar la petición al Padre. Entonces miren el orden, lo importante que es la alabanza. Aquí casi que en todos los servicios el Señor por boca del pastor nos recuerda que nunca debe ser nuestra actitud esa que dice, no, el segmento más importante es la palabra, yo no voy a la alabanza, yo llego directo a la prédica. ¿De qué nos estamos perdiendo, mi hermano? ¿De qué nos estamos perdiendo cuando desdeñamos el segmento de la alabanza? Vamos al Salmo capítulo 100, Antiguo Testamento. Cristo cantaba himnos, mi hermano, y cuando tú buscas el significado del término himno es una canción de alabanza. Himno es un cántico de alabanza. Salmo 100. Llegamos, verso 4 y 5. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios
con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí obviamente cuando el salmista escribió estaba el tabernáculo, él tenía el tabernáculo en mente, que era como un templo móvil. ¿Recuerdan los que han asistido a las clases de los viernes? Era un templo móvil y estaba dividido en varias partes. Tenía un patio que se llamaba atrio y después tenía el tabernáculo propiamente, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, para llegar al tabernáculo había que entrar por una puerta al atrio. Pero miren cuál era el prerequisito o la actitud con la que se esperaba que el pueblo entrara a la presencia del Señor. Voy a repetirlo, verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Ahora nosotros sabemos que el tabernáculo que estaba físicamente erigido en esa época era una réplica. Ahora por revelación lo recibimos en el Nuevo Testamento del celestial. Y el principio se mantiene. Por eso yo recordaba ahorita que si uno analiza la forma en que Dios a través de nuestro pastor le da inicio a los servicios aquí y le da inicio al servicio de oración, tú te darás cuenta que está en línea con esto. Y aquí quiero enfatizar, no se hace como dice nuestro pastor porque todo el mundo empieza leyendo un salmo. O porque todo el mundo empieza con una oración de reconocimiento, porque eso lo hacen todas las iglesias. No, es porque está prescrito en la palabra. Que así es que entramos a la presencia del Señor. Yo estoy predicando, mis hermanos, con la esperanza, la expectativa, el ruego, el anhelo de que el Señor me convenza a mí de primero de que a estas cosas hay que atender. Y que no hay que hacerlas mecánicamente, que no hay que hacerlas por religiosidad, que no hay que hacerlas para que satisfacer el ojo de los líderes de la congregación, sino para satisfacer y agradar a nuestro Dios y llegar a ser hijos amados que le imitamos en todo. Acompáñenme a Efesios capítulo 5, el inicial donde estábamos, pero vamos a leer unos versículos más adelante para reforzar esto de que cantarle al Señor, porque tú le ofreces alabanzas con tu boca, con tus labios, con tu lengua. Efesios 5, 19. Ya sabiendo que nuestro Señor nos dejó modelo de que Él cantaba himnos, mira el consejo que nos da el apóstol Pablo. Efesios capítulo 5, verso 19. O vamos a leer desde el 18. Dice, no os embriaguéis con vino, ni con aguardiente, ni con whisky, ni con ron, ni con cerveza. El término vino ahí es genérico de todo lo que sea alcohol. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos, ahí está, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto es una instrucción que revela mucho, revela que en la medida en que seamos llenos del Espíritu Santo, lo que va a salir por nuestra boca es alabanza. Una actitud de cántico, vamos a ver la vida diferente, así medio mundo se ande quejando, así el otro medio ande asustado, nosotros vamos a estar con esta actitud. Y Colosenses, vamos a Colosenses 3:16. Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y qué más, e himnos y cánticos espirituales,
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, ¿eso quiere decir que nosotros tenemos que decirlo todo cantando? No. Aquí dice en vuestros corazones, o sea, la actitud de tu corazón debe ser una actitud de alabanza, de alegría, de gozo. Y obviamente en los espacios que el Señor nos regala como esto y en la intimidad de tu aposento, tú puedes cantarle al Señor. ¿Sí está claro esa parte? No es que, no, ahora me lo dices todo cantando, yo, si no, no te escucho, si no, no eres bíblico. Vamos a Efesios, vamos a devolvernos a Efesios 1 para terminar este punto. Y quiero resaltar algo sobre la alabanza. Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí está el propósito: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mira que hemos sido escogidos, hemos sido predestinados con este propósito. Y fue en Cristo, no en nosotros mismos, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo. ¿Pero para qué? Para constituirnos en instrumentos de alabanza de la gloria de su gracia, la gracia del Padre. Ahora, salta al versículo 13. Ese mismo capítulo 1 dice: en Él también vosotros, hablando en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Y cierra diciendo: para alabanza. Mi hermano, cuando uno tiene claro el propósito con el que Dios lo creó a uno alcanza un nivel de satisfacción personal y de realización que difícilmente te mueven de esa satisfacción y de ese nivel de satisfacción cualquier circunstancia externa. O sea, nos estamos deteniendo aquí porque si entendemos que ese es el propósito con el que Dios nos creó, para ser instrumentos para alabarle, para su deleite, cualquier cosa que nos ocurra en esta vida no nos va a tirar al suelo fácilmente. Y no estoy minimizando las crisis por las que tú puedas pasar y por las que yo pueda pasar. Los momentos difíciles, las pruebas, no lo estoy minimizando. Pero yo recuerdo que yo pasé gran parte de mi vida pensando que el viajar era el propósito más grande que un ser humano podía tener. Era mi anhelo viajar, conocer culturas, países, hablar otros idiomas. Y cuando tú sientes que ese es tu propósito, tú empiezas a vivir por ese propósito y a buscarlo y a perseguirlo, y te puedes endeudar aquí, te puedes endeudar acá. No fue mi caso. No tenía cómo endeudarme más. Pero cuando tú descubres esto, que tú fuiste llamado para ser una réplica de Jesucristo, porque Cristo es el que trae complacencia al Padre, Cristo es el que llena el trono de alabanza con su proceder, con su ser. Cuando tú descubres que ese también es tu propósito, tú encuentras un reposo, mi hermano, que yo encontré aquí en el Ministerio de la Reconciliación. Estábamos en la otra sede. Se me acabó la sed por hacer turismo. Ojo, no que el turismo sea malo, pero ese no es mi propósito en la vida. Y he entendido que así Dios me permite ir a la China o viva en la aldea donde si yo viviese en una aldea el resto de mis días, yo soy feliz.
Porque desde ahí, desde esa aldea, yo puedo alabarle, puedo ser instrumento para la alabanza de la gloria de su gracia. Y si me permitiese ir a Francia, pero tengo este propósito claro, allá también lo puedo alabar. ¿Sí me explico? Cuando tú tienes esto claro, yo nací para alabar al Señor. Tengas la camioneta de alta gama o te desplaces a pie con tu familia, tú eres feliz. Tengas un montón de ceros en la cuenta, una cifra con un montón de ceros en la cuenta, o tengas el saldo, un saldo no tan alentador. Tú dices, no importa, yo desde esta posición alabo al Señor. La alabanza, eso era Cristo. A Cristo no lo movían las circunstancias externas. Ni la muerte de los amigos, ni la muerte de los familiares. Él estaba en perfecto control porque él sabía que había venido. Que Dios nos ayude a entender esto y poder deleitarnos. Como el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y vaya que él lo hizo. No hay tiempo para leerlo, pero en cierta ocasión él fue injustamente apresado, fue latigado, él y su compañero Silas, y a medianoche en la prisión ensangrentados, ¿qué hacían? Oraban a Dios y cantaban himnos, alabando al Señor. Cantaban alabanzas. Eso hay que imitarlo. Eso hay que aprender a imitarlo. No lo aprendemos de un día para otro, yo lo entiendo. Hay veces algunas personas somos más lentas en el reino para asimilar estos principios, pero todos estamos en un aprendizaje como se quiera. Y el Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha dado su espíritu. Vamos a la última esfera, la última área que quiero cubrir en los últimos minutos que el Señor me ha concedido. Dios quiere que le honremos generosamente con nuestros bienes materiales, con dinero, con ofrendas, con diezmos. Vamos a Proverbios rápidamente, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Versículo 9. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Bien, eso es Proverbios 3 del 9 al 10. Sabemos que los tiempos han cambiado. Nosotros no somos una sociedad agrícola, netamente, por lo menos nosotros, esta parte del país. Pero en aquella época Israel sí. Por eso habla de graneros donde se guardaba el grano. Pero esto simboliza la abundancia en la provisión a nivel de alimentos y de comida y de bebida. Por eso dice: honra al Señor con tus bienes y las primicias de todos tus frutos, de las cosechas, y serán llenos tus graneros con abundancia. Hay una promesa cuando uno honra al Señor. Y dice la palabra, y lo vamos a leer en breve, no de cualquier manera. No hay que honrarlo con un sentimiento de tristeza o de dolor, o que el codo me quedó doliendo, o porque, bueno, me toca para que me vean, porque no quiero que me estigmaticen si no doy. No, esa no es la actitud. La actitud que Dios espera de nosotros es la misma que Él tuvo cuando dio a Jesucristo. Y Él no lo dio con tristeza, lo dio por amor, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él espera que en esta área de la finanza, así como por amor entregamos nuestros cuerpos para Él, así como por amor soltamos toda otra distracción y nuestro tiempo se lo entregamos a Él en oración, así como no hablamos de cualquier manera, sino que por amor exaltamos su grandeza en alabanza, Él espera que por amor nosotros de lo que Él ha puesto en nuestra mano le demos a Él.
Esa es la expectativa del Señor. Eso tiene múltiples propósitos. El pastor hace un instante en el segmento de la siembra mencionaba solamente uno de ellos, que es sostener esta preciosa edificación que Él nos ha dado. Pero ese no es el único propósito. El Señor con eso también nos blinda en contra de la avaricia, de la codicia y de la necedad que Él mismo mencionaba de aquel hombre, citando a aquel hombre que el Señor narraba en la parábola, en la historia. La necedad de creer de que amasando fortuna y atesorando bienes materiales yo voy a ser feliz. Y no soy rico para con Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Pero estos ejercicios Él los ubica, los instala en nuestras vidas para que nosotros podamos disfrutar al máximo de nuestro paso aquí por la tierra y de la eternidad que Él ha prometido para nosotros. ¿Sí está claro? El Señor está penetrando en todas las áreas de nuestra vida porque Él quiere que seamos felices de verdad, verdad. Porque la bendición de Él es la que enriquece, es la que prospera y no añade ningún tipo de tristeza con ella. Miren Proverbios capítulo 11. Unos 8 capítulos adelante, Proverbios 11 y vamos al 24. Amén. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Repartir es distribuir, hacer regalos, donar, hacer dádivas. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y miren lo que dice el 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Decíamos la semana anterior que todo ser humano que habita este planeta pasa por ciclos de abundancia y pasamos por ciclos de algo de estrechez económica. Todo el mundo ha pasado por ahí, ¿cierto? ¿O soy yo solo? Pero si en el momento en que tú tienes en abundancia, tú generosamente repartes, el día que el Señor permite en su soberanía pasar por tiempos de estrechez, nosotros también seremos saciados. Y así fue que el apóstol Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. Y él aún en la situación de escasez y de estrechez, Pablo tenía una actitud a dar y a bendecir a todo el mundo con el que Dios le permitía codearse, rodearse. El alma generosa será prosperada. Y recordaba el pastor el pasaje que dice, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Es con generosidad. Y ustedes recuerdan que en la lectura inicial de este compartir, de esta segunda parte, decía, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, como hijos a quien Dios ama. Vamos a cerrar este último segmento con 2 Corintios 9, 7. Para centrarnos en un tipo de hijos a los que Dios ama. 2 Corintios capítulo 9. Verso 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y mira cómo debe ser ese propósito en el corazón tuyo y en el corazón mío, aún antes de venir a participar del servicio del Señor, desde la casa, aún antes que te paguen la quincena o la mesada. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tú puedes colegir allí que si Dios tiene hijos amados, uno de los atributos de sus hijos amados es que son dadores alegres como Él lo es. Esa debe ser nuestra actitud hacia los bienes materiales, hacia el dinero. Que nunca un bien material, que nunca un salario, que nunca la posibilidad de un incremento salarial
vaya a ocupar en tu lugar el corazón de Dios y vaya a volvernos tacaños y vaya a privarnos de la generosidad. Todo esto, mis hermanos, que he compartido, yo quisiera ya tener la estatura del estándar bíblico, pero he entendido algo, que aunque no lo hayamos alcanzado todos no lo hayamos alcanzado, debemos hacer una sola cosa, dejar ciertamente lo que queda atrás y proyectarnos, que con la ayuda del Espíritu lo alcanzaremos y que es por amor. Esa debe ser la motivación número uno, la que nos debe impulsar en cada una de estas áreas de nuestra vida, a imitar a Cristo, porque Cristo es el Hijo amado que imitaba al Padre. Cierro leyendo esta porción. Dice, pues el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el propósito de esta práctica. Persuadirnos, enamorarnos, convencernos de que si no lo estamos haciendo todavía, a partir de hoy vivamos para Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la palabra que el Señor tenía para nosotros de invitación en esta mañana. Damos la gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.